Bueno, las conclusiones. Pues he enumerado 12 causas por las que se descargan en los seres vivos beta-endorfinas y todas ellas están presentes en los toros lidiados. Y no hay nada especial en que estos animales produzcan grandes cantidades de ellas. Es decir, el toro no es un animal neuroendocrinológicamente hablando especial porque produzca grandes cantidades de beta-endorfinas. Las tiene que producir. Es inevitable. El organismo del toro hace lo que cualquier ser vivo haría en circunstancias similares, aunque la lidia y sus consecuencias lesivas para la homeostasis no tienen parangón con ningún estudio realizado en ningún tipo de animal hasta ahora. Las beta-endorfinas, según lo explicado, ayudan, pero no demasiado, a paliar el sufrimiento físico y emocional de esta intensidad, y parece ser que producidas en grandes cantidades, y ya lo he dicho anteriormente, son lesivas e incluso mortales para los seres vivos. Aquí hay dos ensayos pormenorizados que explican lo que he querido explicar con este estudio. Uno es hecho en fetos sometidos a transfusión de sangre a través de la vena intrahepática, y lo que sugirió este estudio es que la respuesta mediada por las beta-endorfinas se produce única y exclusivamente por el estrés que provoca en el feto la transfusión por vía intrahepática y no por el dolor. Y este es un estudio bastante más interesante, que es un estudio secuenciado durante el parto de las mujeres. Se hizo en mujeres con cursos de preparación, en mujeres sin cursos de preparación, en mujeres primíparas y en mujeres no primíparas. Se les preguntó una vez terminado el parto si el parto había sido tolerable, doloroso o insoportable, y curiosamente las que dijeron que el parto había sido insoportable eran las que más tasas de beta-endorfinas tenían, y curiosamente las que habían dicho que era tolerable eran las que menos beta-endorfinas descargaron. A mí este estudio evidentemente lo que me sugiere es que a más estrés y dolor, mayor sufrimiento y mayor tasa de beta-endorfinas. Es decir, este estudio lo que demuestra es que las beta-endorfinas no inhiben el dolor, sino que se producen como respuesta al dolor. Interrogantes. Pues los interrogantes que a mí me ha provocado, que nos provoca este estudio, es que podemos decir, en base a que el toro descarga 10 veces más beta-endorfinas que un ser humano que es capaz de neutralizar el dolor, y en base a qué estímulos se produce esta circunstancia. Y sabemos qué pasaría si uno de nosotros se suman todos los estímulos aversivos que hemos descrito y que sufre el toro durante la lidia. Pues afortunadamente no lo vamos a saber nunca, y seguramente nuestros niveles de beta-endorfinas se elevarían de forma exponencial. La pregunta es si estamos hablando de cuantificar o de cualificar la acción de estas hormonas. Porque como hemos dicho, como hemos visto, en el toro durante la lidia son numerosos los procesos que provocan la descarga de beta-endorfinas, por lo que no resulta extraño que estos valores sean tan altos. Y la segunda parte del estudio al que he hecho referencia es que hacía referencia al tema de la respuesta al cortisol, que al final de la lidia los toros lidiados tenían unos niveles de cortisol altos, pero no excesivamente altos, muchísimo más bajos que los de los toros que habían sido transportados al matadero, más bajos que los toros recortados o que habían sido lidiados a la portuguesa, y menores que el cortisol en toros devueltos por no ser aptos para la lidia antes o después del tercio de varas o antes o después del tercio de banderillas. Yo tengo dudas razonables con respecto a este estudio porque después de 5 años, estamos hablando del año 2007, todavía no tenemos un protocolo de cómo se hizo, por ejemplo, la extracción de sangre en toros transportados al matadero. ¿Cómo fueron transportados estos animales? ¿Recorrieron todas las mismas distancias? ¿Cómo se obtuvo la muestra? ¿En el camión, una vez desembarcados? ¿Estaban vivos o muertos? Si estaban vivos se les inmovilizó previamente, se les extrajo la muerte tras el aturdimiento durante el sangrado posterior. Para los toros devueltos a los corrales tengo las mismas dudas. No sé estos animales cuándo se les extrajo la sangre, si se les extrajo antes de apuntillarles o se les extrajo después. En los toros recortados me pasa exactamente lo mismo. Como los toros son devueltos a los corrales en Portugal porque no se les mata en el ruedo, pues no sé si estos animales a los que se les extrajo la sangre estuvieran los chiqueros esperando 24 o 48 horas ir al matadero. No tengo ni idea, y diréis, ¿y por qué se pregunta este señor todas estas cosas? Pues me las pregunto por una razón muy sencilla, porque ya Wilmore en 1976 demostró que la respuesta a estímulos nociceptivos requiere de vías neuronales intactas. Y creemos que todas estas circunstancias deberían haberse tenido en cuenta en el estudio, porque las lesiones neurológicas que sufre el toro durante la lidia son sumamente importantes. Estamos hablando de las lesiones de nervios, como he explicado antes, pero las más graves son la sección de la médula espinal y la sección del bulbo raquídeo.
estructuras del sistema nervioso central. Por lo tanto, la respuesta al cortisol en estos animales puede estar minorizada perfectamente porque la medición de sangre se ha hecho sobre todo en muertos. Y además, y yo creo que esta es la hipótesis que podemos plantear como más interesante, se puede estar produciendo una insuficiencia de respuesta o agotamiento a través de la corteza adrenal a las órdenes por parte del hipotálamo y de la hipófisis durante la lidia. Porque no podemos olvidar que estos animales, desde que salen de sus explotaciones, tienen una serie de estímulos que les van a producir un enorme estrés, y además resulta que las analíticas que presentan al final de la lidia tienen unos valores de potasio bajos, unos valores de cloruro disminuidos y unos valores de fósforo elevados. Y además la azoemia que presentan, pues podíamos pensar que lo que se está produciendo es una falta de respuesta al ACTH por parte de la corteza adrenal. Y además sabemos que la presencia de beta-endorfinas descarga la respuesta al cortisol o la descarga de cortisol, con lo cual si estos animales tienen estas tasas tan altas de beta-endorfinas después de la lidia, podemos pensar que a lo mejor la descarga de cortisol ha sido frenada por estas hormonas. En un estudio que hay sobre psiconeurología y estrés del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, se dice que si los estímulos estresantes se mantienen de forma recurrente durante un largo periodo de tiempo, la activación adrenal va disminuyendo de forma progresiva, produciéndose una disminución de la capacidad de respuesta de la glándula adrenal. Bueno, estas son unas fotos de descornados y de enfundado de cuernos y de afeitado, que son factores muy estresantes para el toro. Y en la respuesta al cortisol, a mí lo que me resulta más raro es que si todos los factores que la ciencia ha cuantificado sobre la respuesta al estrés están elevados, podemos pensar que la lidia le estresa al toro simplemente porque un valor tan voluble como el cortisol esté alto, pero no lo suficientemente alto como se esperaba. Porque claro, si después de la lidia nos encontramos con parámetros marcadores del estrés, como el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos, la CPK, la LDH, la urea, la glucosa, el ácido láctico, que Kaneko, Carragher y Harting ya consideraron que el lactato es un importante medidor de estrés en herbívoros y está elevada la ACTH y las beta-endorfinas, yo creo que la lidia es evidente que estresa muchísimo al toro. Esto es un estudio de un eritograma y un leucograma en el toro bravo después de la lidia, que muestra lo que he apuntado anteriormente. Esto es un estudio que se hace sobre el cociente de neutrófilos linfocitos, en el que se demuestra, después de hacer los cálculos oportunos, que todos estos animales tenían un estrés alto o muy alto. Y el epílogo es el siguiente. Nosotros pensamos que el toro bravo es sometido a una serie de espectáculos en los que se le somete a un terrible sufrimiento físico y emocional. Y en referencia a estos espectáculos nos resulta imposible de entender que haya compañeros de profesión que afirmen que lidiar a un toro, ensogarle, prenderle bolas de fuego sobre su cabeza, hacerle tirarse al mar y nadar, alancearle o hacerle correr un encierro por las calles de un pueblo no les provoca sufrimiento. Aquí he puesto una serie de fotos de todos estos espectáculos populares que se realizan con toros de lidia, toros ensogados, toros a la mar, el toro de júbilo de Medinaceli y un toro embolado, de los más famosos que hay. Nosotros consideramos que la tauromaquia, o yo considero que la tauromaquia, porque soy el autor de este PowerPoint, en cualquiera de sus manifestaciones no tiene justificación ni moral, ni económica, ni cultural, ni identitaria, ni científica en el siglo en que nos encontramos, como tampoco lo tiene ningún tipo de maltrato animal. Y creemos que el día en que estos espectáculos desaparezcan, el respeto y la empatía hacia los animales serán una realidad de las que en la actualidad tenemos grandes carencias. Aquí hay una imagen de dos toreros. Estos dos son muy conocidos, no voy a comentar nada sobre ellas. Y esto es una foto de la expresión facial de un toro cuando le están clavando el estoque. ¿Podemos como veterinarios plantearnos todo este tipo de cuestiones? Pues yo creo que sin duda. Y no podemos limitar nuestras críticas al maltrato que el ser humano provoca a los animales de compañía, sino que debe hacerse extensivo al resto de las especies. Esto es un toro ensobado y esto es una foto de un rinoceronte al que le han quitado la cornamenta porque dicen que tiene efectos afrodisíacos. Y el estudio al que he hecho referencia y que he cuestionado y que seguiré cuestionando
no es que lo cuestionemos solo los veterinarios de Abas. Este estudio ya está cuestionado por un colectivo de veterinarios franceses por la abolición de la corrida, que está formado por más de 1000 veterinarios, y por la Human Society Veterinary Medical Association, que también se ha mostrado contraria a él a través de un escrito que mandó al Parlamento de Cataluña cuando se votó la ILP catalana. Los veterinarios tenemos un compromiso con la sociedad que debe recibir información veraz e inteligible por parte de nuestro colectivo. Y durante mi intervención no he dicho nada que no haya sido reconocido por veterinarios taurinos, como Julio Fernández Sanz, de la Unión de Criadores del Toro de Lidia, que dijo que ningún amante de los toros debe decir que el toro no sufre, porque esto es un hecho indiscutible y se debe asumir. Y a todos los aquí presentes, y que en un futuro formaréis parte de la profesión veterinaria, y a los que os dedicáis a ella en alguno de los múltiples campos que nos competen, os diré que el bienestar y la salud de los animales, que son nuestros verdaderos pacientes, están por encima de cualquier otra consideración. A ellos nos debemos y por ellos trabajamos. Y los veterinarios no podemos dar la espalda a lo que demanda la mayoría de la sociedad, porque es ella la que siempre nos ha marcado el camino a través del que debemos progresar en nuestra profesión. Y siguiendo en esta misma línea argumental, a mí me parece cuestionable que un colegio de veterinarios como el de Madrid organice la fiesta de Reyes en un circo con animales, o que otro colegio de veterinarios como el de Córdoba organice la fiesta de nuestro patrón en un zoo con animales, porque hay zoos y zoos, pero el de Córdoba la verdad es que deja bastante que desear. Estos son fotos de animales de zoos, animales de circo, que como veréis están mostrando un sufrimiento. La foto del oso polar es muy elocuente. Un oso panda, un señor en la calle con su perro, unos bomberos americanos rescatando a un perrillo pequeño, un caballo al que no se le ha eutanasiado por una lesión en una extremidad. Nosotros creemos que las decisiones que ha apuntado, como que un colegio celebre su fiesta de Reyes en un circo, o que un colegio celebre la fiesta de nuestro patrón en un zoo, deben ser cuestionadas, evidentemente, pero bueno, deben ser votadas entre todos los veterinarios. Nosotros el año pasado planteamos en el Colegio de Veterinarios de Valencia la entrega del premio al mejor ganadero de la feria de Fallas, y sorprendentemente la mayoría de los colegiados votó que no. Es decir, en Valencia no se va a entregar nunca más, salvo que haya otra votación en otro sentido, no se va a entregar nunca más un trofeo a un ganadero, ni a un torero. No es nuestra función entregar premios a los ganaderos ni a los toreros. Existe un cuestionamiento ético de todas estas prácticas dentro de nuestra profesión. Nosotros cuestionamos éticamente esta práctica, y por tanto yo voy a aprovechar que estoy aquí en la Facultad de Veterinaria para pedir por favor que se nos tenga en cuenta y que todas estas cuestiones sean dilucidadas entre todos los veterinarios. Aquí hay más fotos de sufrimiento animal. Este es el famoso matagatos de Talavera, absuelto por un juez. Esta es una elefanta que atacó a su domador, y lo que decidieron fue ahorcarla colgándola en una grúa. Esto se produjo a principios del siglo XX. 2.500 personas asistieron a esta barbaridad. Esta es una matanza de delfines en Tahití, ya habéis oído hablar de ella. Estos son los osos de la media luna que utilizan en China para la obtención de líquido de vesícula biliar. Los tienen encerrados en este tipo de jaulas toda la vida, no salen de ahí. Un pony que va a ser sacrificado en un circo con un tiro en la cabeza. Estos toros fueron abandonados por un ganadero de Toro de Lidia en el delta del Ebro. Esto es una isla que hay en el delta del Ebro. Estos animales han estado 3 años viviendo en el delta del Ebro, pero se les ha acabado la comida y están en estas condiciones. Están muertos la mayoría. Ahora están siendo atendidos, en principio fueron atendidos por asociaciones de protección animal, y en la actualidad están siendo alimentados por la Generalitat de Cataluña. El ganadero ha dicho que no quiere hacerse cargo de ellos. Elefantes en un circo, un compañero trabajando. Esto es una imagen de un mercado de venta de perros en la China. Como veréis, entre las dos imágenes no hay mucha diferencia. Caza de lobos. Cuando veis un caballo doblando el cuello, bueno, pues aquí tenéis cómo se consigue que un caballo doble ese cuello.